Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Oramos. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de mi vida. Por favor, Señor, también dale a la iglesia el discernimiento para que se pueda analizar todo lo que se ha dicho aquí. Y yo te suplico, Señor, que lo que he estudiado, que eso sea lo que salga de mi boca, que esté atado a la correcta interpretación, a la sana exégesis y todo lo demás que se necesita. Pero sobre todo ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, el que es nuestro Maestro, nuestro Consolador, que esté recordándonos todas las cosas que tú nos has enseñado. Así que, Padre, me pongo en tus manos en este tiempo y siempre, pero particularmente ahorita, Señor, suplico que tú nos ayudes en esta hora a poder entender y a poder llevar a cabo tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, cada domingo todos los predicadores se tienen que enfrentar al reto de predicar y trazar la escritura, de interpretar. Y la predicación expositiva tiene algo que a mí en lo particular me agrada, porque como es expositivo, uno va, se podría decir que uno va por todo el libro de la Biblia sin saltarte alguna parte que no te guste. Y eso te obliga a predicar toda la escritura y no tan solamente temas que a ti, como quien dice, te conviene o no, sino que la predicación expositiva va verso por verso, o secciones que uno los va agarrando, pero uno va sin saltarse una porción. Y por ejemplo, el día de hoy lo que les voy a compartir es una predicación que a lo mejor yo nunca lo hubiera seleccionado, pero aquí ya salió en el pasaje, y eso obliga al predicador también a que si hay algo en la vida del predicador, pues también te confronta a ti como predicador, ¿no? Porque a veces los predicadores predicamos cosas a la congregación, pero muy pocas veces el predicador también se predica a sí mismo. Y esa es una de las cosas que creo que también los predicadores debemos de ser confrontados a nosotros mismos. Entonces, tenemos Hechos capítulo 5, la historia de Ananías y Safira. Una pregunta que yo les podría hacer es, hermanos, si ustedes el día de mañana dijeran, bueno, a esa persona el Señor lo juzgó, ¿cuáles serían los tipos de pecado que pensaríamos en que Dios podía juzgar a una persona?
pues muchos, ¿no? Podríamos decir que hay, no sé, alguna persona que asesina a otra persona. Ese es un pecado que nosotros diríamos, uy, es un pecado que nosotros tendríamos la tendencia de verlo como más, ¿cómo se podría decirle? Más grave, gracias. Sin embargo, aquí vemos que la mentira no le agrada a Dios, y por eso cayeron muertas 2 personas. Eso es increíble, porque, híjole, si por una mentira están muertos, creo que yo también debería estarlo ahorita. Y probablemente los que estamos aquí, ¿no? Y una de las cosas que vemos en el Nuevo Testamento es que también muchas personas de las que estaban aquí pudieron haber caído muertas. Pero sucede algo, ¿no? Algo particular, que vemos la iglesia de Hechos naciendo, creciendo, y lo que vemos es en el capítulo 2, tenemos viniendo el Espíritu Santo, tenemos que la iglesia comenzaba a predicar y se convertían personas de a montón, 3,000 personas, y escuchaban el sermón, y vemos una iglesia que está naciendo y que viene bien, y de repente vemos el pecado entrar a la iglesia. Vemos el pecado entrar a la iglesia, y Ananías y Zafira son las personas que vamos a estudiarlas precisamente por el fallo que ellos tuvieron. Sin embargo, también vamos a ver la gracia de Dios en medio de todo esto. Y dice nuevamente, versículo 1: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, mis hermanos? Lo que está sucediendo, lo voy a leer de otra versión que es un poco más entendible, y dice así, Hechos 5, de la versión Nueva Traducción Viviente: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Esto dice la otra versión, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo entonces, mis hermanos? Lo que está sucediendo es que Ananías vende una propiedad, $10,000, no sé, la vendió, ¿no? Y de repente fue con los apóstoles y les digo, ¿saben qué? Vendí una propiedad, y entonces, aquí está la suma total en la que yo la vendí, y puso $5,000, por así decirlo, ¿no? Entonces se quedó con una parte de la venta, pero él la presentó como la suma total a los apóstoles. ¿Cuál era la motivación de Ananías para hacer esto? ¿Cuál era la motivación? Y bueno, la motivación que muy probable se escondía en Ananías, muy posiblemente era que él quería verse de una manera espiritual. ¿Qué es lo que sucedió en el capítulo anterior? Veámoslo para recordar un poquito. En el capítulo anterior lo que tenemos es esto. En el versículo 32 dice que todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Lo voy a leer de Reina Valera, perdón. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí vemos que la iglesia en general era una iglesia muy generosa. Nadie decía que lo que tenían pertenecía a ellos, sino que ellos, sus propiedades, muchos de ellos las vendían. En la predicación pasada acerca de Hechos, lo que vimos es que en el Nuevo Testamento existe el concepto de propiedad privada. No significa que todo aquel que se vuelve cristiano tiene que vender su casa. No, pero en ciertas situaciones algunos cristianos lo hicieron.
lo hicieron. Y lo que vemos aquí es que el espíritu de la iglesia del primer siglo era una iglesia generosa, desprendida de las cosas materiales. Y entonces vemos el primer ejemplo de ese espíritu en el versículo 36 y 37 de Hechos 4. Y dice: entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos que un capítulo anterior, vemos un ejemplo con la vida de Bernabé, el cual vendió su propiedad y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Y vean otra vez nuevamente cómo empieza el capítulo 5. El capítulo 5, versículo 1, dice: pero cierto hombre llamado Ananías. Ahí comienza con un pero. Y lo que vemos es que siempre todos los estudiantes de Biblia, y lo digo porque todos nosotros somos estudiantes de Biblia, debe ser muy observador a la hora de leer la Biblia, porque los peros en la Biblia significa que va a haber un cambio. Y el cambio que va a haber aquí es pero. O sea, qué bien lo que sucedió en el capítulo anterior con Bernabé, el cual vendió su propiedad, pero vamos a ver ahora la contraparte. Un hombre llamado Ananías nuevamente vende su propiedad, pone el dinero a los apóstoles, pero se queda con una parte. Ahora, ¿cuál era el problema? Si era su propiedad. ¿Cuál era el problema? No, si era de él y la trajo a la iglesia. El problema está, mis hermanos, que él llegó mintiendo. Y dijo: mira, este es el precio total de la casa. Y aquí está. Y realmente no era así. Y tenemos entonces en el versículo 3: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio la heredad? ¿Por qué lo hiciste, Ananías? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Y aquí vemos algo interesante. Vemos que Pedro le atribuye a Satanás el haber llenado el corazón a Ananías. Nosotros tenemos, dentro de nuestra teología, tenemos que los cristianos podemos ser llenos del Espíritu Santo, y aquí vemos también una contraparte, pero una persona aquí fue llena de Satanás, fue lleno su corazón de Satanás, pero al mismo tiempo vemos que las consecuencias del pecado no se las atribuyen a Satanás. ¿Quién cayó muerto? Ananías. Eso es interesante, ¿no? Que la culpabilidad por el pecado aquí la tiene Ananías. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber motivado el corazón de Ananías? Nuevamente, lo que pudo haber motivado a Ananías es el sentido probablemente de querer ser reconocido como una persona espiritual. Vean qué es lo que dice Mateo 6, 1 al 13. Mateo 6, 1 al 13 nos dice cómo deberíamos de hacer nosotros las cosas cuando se trata de dinero, cuando se trata de regalar algo, cómo deberíamos de hacerlo nosotros. Y dice esto, Mateo 6, del 1 al 3. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Cuál era la motivación entonces de Ananías? Muy posiblemente Ananías estaba queriendo ser reconocido como ya lo había sido Bernabé, muy probablemente. Bernabé, vemos que la primera vez que aparece en el libro de los Hechos,
es en el capítulo 4 y aparece vendiendo su propiedad y regalando el dinero. O sea, muy probablemente a partir de ese momento la motivación de Bernabé a lo mejor no era ser conocido, pero la motivación entonces de Ananías sí. Si ya reconocieron a Bernabé, yo también quiero ser reconocido y yo voy a vender mi propiedad, voy a llevar parte del dinero, lo voy a presentar como que es todo y así yo también voy a tener fama de ser espiritual. Y al parecer eso es lo que estaba sucediendo. Mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros, gracias hermanito, qué es lo que nosotros deberíamos de hacer como lo vemos en Mateo 6? Cuando tú des limosna, no toques tu trompeta. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. O sea, no lo tenemos que publicar, no lo tenemos que andar diciendo o cosas, no. Esa es la actitud con la que debemos nosotros de dar, y no tan solamente en esa área, en otras áreas de la vida. Jesús recriminó a los fariseos su manera de actuar en cuanto a que querían ser reconocidos públicamente, ¿no? Dice que buscaban los primeros asientos en las sinagogas, le gustaba que les dijeran rabí, y oraban en público para ser reconocidos, para ser vistos. Y yo no sé si en alguna ocasión nosotros hemos querido dar la impresión de ser personas espirituales. Yo no sé si en alguna ocasión, pero esa actitud la condena el Señor. Regresamos a Hechos. Y dice, versículo 3, dijo entonces, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Pues no me mentiste necesariamente a mí, Ananías. Sí le mintió a Pedro, ¿no? Sí le mintió a los apóstoles. Pero Pedro va más allá de a quién es la mentira. Pedro le dice a Ananías, pues no me has mentido a mí, le has mentido al Espíritu Santo. O sea, nuestras acciones aquí en el mundo, mis hermanos, aunque nosotros tengamos una visión corta de la vida, o sea, ¿en qué sentido? Que a veces nosotros tenemos una visión corta, que hacemos negocio y estamos pensando en el cliente, o estamos pensando en tal persona y estamos pensando en las cosas terrenales aquí en la tierra, pero a veces no tenemos en cuenta que las cosas que hacemos, o sea, el Señor es nuestro juez. Por eso dice que todas las cosas que nosotros debemos de hacer, todas las cosas las debemos de hacer para la gloria de Dios, y eso incluye los negocios con los clientes, eso incluye los negocios con cualquier persona. Todo lo que hagamos es como si lo estuviéramos haciendo, o lo deberíamos de hacer como si lo hiciéramos para el Señor. Y aquí entonces Pedro va al corazón del asunto. Ananías, no me mentiste a mí, le has mentido al Espíritu Santo. Y bueno, versículo 4. Vean qué es lo que le dice aquí Pedro a Ananías. Entonces, en el versículo 4 dice, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. O sea, lo estoy leyendo de otra versión, el versículo 4 dice en Nueva Traducción Viviente, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, ¿el dinero también era tuyo para regalarlo o no? ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? O sea, como que Pedro le está diciendo, oye Ananías, tenías la necesidad de hacer esto. Mira, hubieras venido y hubieras dicho, mira, he vendido una propiedad, la vendí en tanto dinero, pero la verdad es que yo quiero quedarme con esta parte. Si tú hubieras venido con la verdad, o sea, diciendo, no hay problema, es más, ni necesidad tenías de vender la propiedad, o sea, no es forzado. O sea, no era forzado, no es una regla de que cuando nació la iglesia, todos los hermanos tienen que vender sus propiedades. No. O sea, Ananías, tú hubieras podido quedarte con tu propiedad y no pasaba nada. Tú hubieras podido seguir la vida y no pasa nada. El problema fue eso, el problema fue que llegó otra vez queriendo al parecer aparentar algo que no era. Y llegó mintiendo.
Es lo que dice el versículo 4. Oye, Ananías, no había necesidad de hacer lo que hiciste. Ahora, ¿qué es lo que sucede después? Lo que sucede después es el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Cayó muerto. Yo aquí me pongo a pensar, mis hermanos, y digo, híjole, Señor, tú aplicaste juicio inmediatamente después aquí. Aplicaste tu juicio inmediatamente después. Y la pregunta que a mí como estudiante de Biblia y como cristiano me surge es, ¿por qué, Señor, decidiste aplicarlo con Ananías y Zafira? Y posiblemente, o sea, yo me pregunto, ¿acaso no había otro mentiroso también por ahí? ¿Por qué Dios lo permitió en la vida de Ananías y Zafira? Bueno, esa es una pregunta que yo reflexiono, pero yo pienso en la soberanía de Dios. O sea, mi mente no alcanza a penetrar los misterios de Dios y solamente digo, bueno, Señor, lo que me da consuelo es saber que tú eres un Dios bueno, eres un Dios perfecto y que todas las cosas que tú haces, aunque no tengan sentido en mi mente, yo sé que tienen una explicación, pero que va más allá de mi capacidad. Lo mismo sucede con Job. Tú tienes a Job, un hombre justo, y mi pregunta es, ¿por qué, Señor, permitiste que a Job y no a otro hombre le viniera todo ese mal? Hablando casi de lo mismo, pero diferente, en el sentido que aquí vemos que Dios permitió la muerte de dos personas, pero en el Antiguo Testamento vemos que Dios permitió el sufrimiento en la vida de una persona justa. ¿Por qué? Y mi pregunta es, ¿por qué, Señor, tú le permitiste que sufriera Job? ¿Por qué no lo permitiste a lo mejor en otras personas? En otras personas que a lo mejor cometían más maldad. ¿Por qué, Señor, tuvo que ser Job? La verdad, mis hermanos, es que tampoco lo sé. Tampoco sé por qué Dios lo permitió en la vida de Job, el sufrimiento. Y aquí vemos algo de la soberanía de Dios, en que Dios permite que tanto Ananías como Zafira pierdan la vida por una mentira. Pero no tenemos que ser rápidos para juzgar a Ananías y Zafira, porque ¿sabes qué? Tú y yo fácil el día de hoy pudiéramos caer muertos por el juicio de Dios, ¿o no? Creo que tú y yo podemos caer. Y yo digo, Señor, por misericordia estoy aquí. Por misericordia aquí, porque, híjoles, hermanos, Juan Calvino decía, nosotros no conocemos ni el 10% de todos los pecados que cometemos a diario. Si tuviéramos conciencia de todos los pecados que nosotros cometemos a diario, nos espantaríamos. Es más, dicen por ahí, ¿no? Imagínate que de repente llegara Dios y te dijera, ¿sabes qué? Mira, voy por un día le voy a poner un proyector a tu mente para que todos vean lo que estás pensando. O más bien, para que todos vean lo que pensaste ayer. Híjole, muchos de nosotros quedaríamos avergonzados de lo que pensamos ayer. Entonces, yo no sé por qué aquí Dios en el momento Dios aplicó el juicio. Pero mi pregunta es, Señor, ¿por qué no inmediatamente tú aplicas el juicio conmigo, ahorita aquí? Tampoco lo sé, pero yo no puedo decir más que es que la gracia de Dios sobre nosotros actuando. Es la gracia de Dios bajo nosotros actuando, mis hermanos. Entonces no debemos ser rápidos para juzgar la vida de Ananías y Zafira aquí. Tengamos mucho cuidado porque ellos bien pudiéramos ser nosotros. Entonces ellos mueren. La segunda escena inicia en el versículo 7 e inicia con Zafira. Inicia con Zafira. ¿Y qué es lo que vemos? Dice el versículo 7: pasado el lapso como de 3 horas,
Sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué? O sea, al parecer mi pregunta, la pregunta que hace Pedro es como que con gracia. ¿Por qué? O sea, no había necesidad, Zafira. O sea, no había necesidad de hacer esto. Ustedes, más bien, otra vez como lo vimos que le dijo a Ananías, no había necesidad ni de vender tu propiedad. Y yo me pongo a pensar también ahí en que posiblemente tanto Ananías como Zafira pudieron argumentar: oye, Pedro, sí, nosotros echamos una mentirita, pero tú negaste al Señor 3 veces. Tú lo negaste, Pedro. O sea bueno, comparando, a lo mejor tú tienes que recibir doble juicio, triple juicio por haber negado 3 veces al Señor, ¿no? Y nosotros somos así, a veces somos así, ¿no? Que de repente pecamos. Bueno, sí, pero yo no soy tan pecador como tal persona, ¿no? Yo soy un poquito más justo que... soy un poquito más justo, ¿no? Yo no soy tan pecador. Lo he dicho, ¿no? Que yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó en algunas ocasiones que de repente estábamos en la universidad o en la escuela, en lo que sea, ¿no? Y llegaba el maestro con las calificaciones y te daba tu calificación y de repente 6, híjole, 6, ¿no? Y bien avergonzado, pero de repente empezabas a preguntar: oye, ¿tú cuánto sacaste? No, pues 4. Híjole, como que había un sentido de sentirme bien, ¿no? Porque por lo menos saqué 4. Y a veces así es con la vida espiritual, ¿no? Que nosotros sabemos que somos pecadores, pero nos comparamos con los demás y decimos: bueno, yo no soy tan pecador como aquel, como aquella. No soy tan pecador. Pero la diferencia, mis hermanos, es que todos los que estamos aquí no estuviéramos aquí si no es por la gracia de Dios nuevamente. Si no es por la gracia de Dios. Y Ananías, entonces, Zafira aquí le dice: bueno, sí la vendí. Déjame leerlas nuevamente de la versión Nueva Traducción Viviente, esa parte, para que podamos ver un poquito cuál es la idea. Cuál es la idea que está sucediendo aquí. Versículo 7. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Otra vez está la pregunta llena, al parecer, de gracia. Esa es una pregunta llena de gracia, mis hermanos. Es una pregunta de gracia, así dicen los teólogos. Esa pregunta es una pregunta de gracia. O sea, todavía aquí Pedro ya sabe. ¿Cómo lo supo Pedro que Ananías y Zafira? Porque al parecer Pedro ya sabía. Y aquí la pregunta es: ¿cómo lo supo? Y al parecer algunos dicen que posiblemente se debió a una revelación directa del Espíritu. Posiblemente lo supo de otra manera. No lo sabemos tampoco, pero Pedro lo sabía. Ahora, la pregunta que hace Pedro es otra vez: yo ya lo sé, pero, a ver, nuevamente, voy a darte la oportunidad de que seas sincera. Voy a darte la oportunidad de que seas sincera. A ver, pasado un lapso como de 3 horas, entonces le dice: oye, Zafira, dime, ¿fue todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Híjole, y el pecado es horrible, mis hermanos. El pecado nos ciega. El pecado nos ciega. Yo digo, cuando una persona peca de una manera, no sé, hace algo, roba algo, y de repente eso cauteriza la conciencia, el corazón, y de repente ya no es tan solamente algo, de repente ya es algo más, y algo más, y algo más,
hasta que el pecado nos envuelve. El pecado nos envuelve hasta que llegamos a zonas muy profundas. En ese sentido, por ejemplo, lo que dice Ted Bundy, no sé si algunos de ustedes han escuchado ese nombre. Ted Bundy fue un asesino serial en los Estados Unidos. Y un cristiano, James Dobson, tenía un programa que se llamaba, y todavía creo que existe el programa, se llamaba Enfoque a la Familia. Enfoque a la Familia. Focus on the Family en Estados Unidos, ¿no? Pero este James Dobson, un día antes de ser condenado a la silla eléctrica, entrevistó a Ted Bundy, que había matado alrededor de 60 mujeres y las había violado y todo, ¿no? Entonces James Dobson lo empieza a entrevistar a Ted Bundy y le dijo, ¿cómo fue que te empezaste a iniciar en esto? ¿Cómo fue? Y le dijo a Ted Bundy, comencé con una revista tirada en la calle. Yo comencé a ver la revista y eso encendió algo en mi mente, esa revista con contenido pornográfico, y entonces yo seguí buscando revistas, y de repente en mi mente ya no era que tan solamente quiero ver revistas, sino quiero llevarlo a la realidad. Y entonces él comenzó, ¿no? A invitar a mujeres a su carro, las llevaba a su carro, las llevaba a su casa, y de repente cuando estaban vulnerables las mujeres, pues les llegaba a pegar un garrotazo con un tubo, y etcétera, las mataba, las violaba, y así fue con muchas mujeres, ¿no? Él dijo, comencé con una revista pornográfica, y eso me llevó a cada día querer más, hasta que ellos tienen un término que la verdad no recuerdo para hablar de la pornografía con violencia, no sé bien cuál es el término, pero él dijo, de repente ya no tan solamente quería consumir pornografía normal, por así decirlo, que no es normal, pero él dice, de repente yo quería ver todo ese contenido pornográfico con violencia, de esos que se amarran y con látigos y no sé qué tanto, y de repente la necrofilia, y de repente, y así sucedió. Pero él dijo, comencé con una revista tirada en la calle. Así comenzó mi historia. El pecado nos llega a cegar, mis hermanos. Por eso es que cuando esta pregunta nos llega, como dice uno de los autores del Antiguo Testamento, cuando escuches la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Esa pregunta es una pregunta llena de gracia, mis hermanos. A ver, Zafira, te voy a dar la oportunidad de que seas sincera. ¿Vendiste la propiedad en el dinero que me trajo tu esposo? Y aquí al parecer Zafira ya está cegada y dice, sí. Híjole, Zafira, pues bueno. Hace un tiempo atrás, mis hermanos, con una persona, llegaron a decirme a mí, ¿sabes qué? Hay una persona cercana a ti que está yendo a comprar droga. Y me lo vinieron a decir a mí, ¿no? Y una persona de la calle, una persona que está así en el vicio, en las drogas. Él fue y me dijo, mira, solamente te quiero decir que hay una persona cercana a ti que está en drogas. Es tal persona. Me lo llegaron a decir, ¿no? Ok, y dije, ya mi labor como cristiano, pues voy, lo busco, le empiezo a decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y platicando con él, ¿no? Y él me decía, no, muy bien, estoy muy bien, estoy maravillosamente bien. Y le digo, oye, si necesitas algo, llega a la casa, llega a comer a la casa. Inclusive inicié una serie de estudios bíblicos por él en la casa, abrí la puerta y le dije, vente, vamos a leer la Biblia. Y comenzamos a leer Juan con él, el que anda en la luz, no andar en tinieblas, etcétera, etcétera, ¿no? Y comencé a leer la Biblia con él, y llevó unos días, pero de repente se encerraba, no salía.
Y yo comencé a procurarlo más. Y otra vez, oye, ¿cómo estás? Y le dije, mira, quiero ser sincero contigo. He visto que te estás encerrando mucho tiempo, tienes algún problema, hay algo que está sucediendo que me quieras contar. Y yo ya sabía, ¿no?, lo que estaba sucediendo, pero yo también queriendo hacer la labor de Pedro, más o menos. Oye, ¿hay algo? No, todo está muy bien. Y bueno, a final de cuentas, mis hermanos, no tuve opción y bueno, dije, ya fue, de varias veces fui y le comenté y le dije, ¿sabes qué? Oye, ¿me permitirías hacer un examen de antidoping contigo y ver cómo estás? Y él no lo dudó y dijo, sí, claro, no, sí, vamos, estoy muy bien. Y le di tiempo y dije, voy a esperar a que esta persona, ahorita que le dije eso, espero que recapacite y que venga y toque mi puerta y que me diga, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo antes de... Yo estaba orando para que eso sucediera y que de él saliera, ¿no? Y no, pues ya fuimos, hicimos el examen de antidoping, me dieron los resultados positivos para metanfetaminas y ya me subo con él al carro y le digo, oye, ¿qué significa esto? Y todavía, ¿no?, hablando de pecado, ¿no?, es que estoy tomando unas pastillas que son muy fuertes. Estoy tomando unas pastillas, entonces yo creo que eso es lo que está saliendo ahí. Bueno, yo agarré y dije, yo no sabiendo, ¿no?, el asunto, empecé a investigar y ya hasta hablé, ¿no?, con lo de los estudios y me dicen, no, ¿sabes qué? No, eso. No, o sea, él está consumiendo, drogas, ¿no? Y bueno, ya hablé con él y le dije, mira, ya platiqué con tal persona y así, y me dice que esto. Entonces, mira, pues bueno, es esto y ya lo confronté, ¿no? A lo que voy es que Pedro aquí está haciendo una pregunta de gracias. Zafira, ¿vendiste el terreno en el precio que me trajo tu esposo? Es una pregunta de gracia, mis hermanos. Por eso cuando tú estés en algún pecado y venga alguien y te haga la pregunta de gracia, como dice el autor, cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Mis hermanos, hay hombres y mujeres de Dios que te preguntan, ¿cómo estás? Pero la respuesta cliché es, estoy bien, ¿no? Estoy bien. Pero de repente creo que es bueno llamarlo, ¿sabes qué, mi hermano? A lo mejor a solas, ¿no? ¿Sabes qué, mi hermano? Me gustaría hablar contigo. No sé, quiero platicar contigo, quiero comentarte algo. Ese tipo de cosas es muy padre, mis hermanos. Es muy padre tomar la actitud de abrir nuestro corazón con alguien de confianza, con un hermano maduro en la fe y decirle, ¿sabes qué? Mira, sí, estoy batallando con esto, estoy luchando con esto, estoy siendo vencido por este pecado, estoy siendo revolcado con este pecado, necesito ayuda. Creo que nosotros como hermanos, ese es el llamado que tenemos, ¿no? A luchar contra el pecado, a vivir en comunidad. Esa es la idea de comunidad del libro de los Hechos también. La idea de comunidad es que no podemos caminar solos. Necesitamos un ejército de hermanos a nuestro lado con los cuales platicar nuestras luchas, nuestras fallas, abrirnos con ellos. ¿Sabes qué? Esta semana tuve la tentación de esto. ¿Sabes qué? Esta semana la regué, mi hermano. Caí, hice esto. Yo creo que nos hace falta un sentido de perder la pena, mis hermanos. Queremos defender nuestra reputación ante los demás, y eso es lo que estaba al parecer haciendo Ananías aquí, teniendo una reputación, la quiero guardar bien y no quería ser expuesto. Y nosotros a veces así tenemos, ¿no?
queremos guardar nuestra reputación, pero mis hermanos, todos los que estamos aquí luchamos con pecados. Todos los que estamos aquí luchamos con pecados. Lo que tenemos que hacer es simplemente luchar contra ellos. Luchar contra ellos. No te quedes donde estás. No te quedes donde estás. Ábrete con alguna persona. Pide oración. Confiesa tus faltas. Confesaos unos a otros vuestras faltas, dice la Escritura. Todos nosotros somos pecadores y necesitamos gracia. La iglesia necesita abrazar a los que fallan. La iglesia necesita decirles, vengan, los abrazamos. Y al parecer la pregunta de Pedro era con gracia. A ver, te voy a dar la oportunidad. Y bueno, obviamente aquí el que actuó con la muerte de Ananías y Zafira fue Dios en última instancia, ¿no? Entonces lo que podemos ver es, mis hermanos, que el juicio de Dios llegó a la vida de Ananías y Zafiras. Que no sea demasiado tarde para nosotros, ¿no? Que no sea demasiado tarde hasta la muerte. Estaba un pastor en el lecho de muerte, de uno de sus congregantes. Y dice el pastor que este miembro pidió, estando muy avanzado el cáncer, llegó y le dijo, pastor, yo quiero que usted ore por mí y le quiero decir algo. Y a una persona grande de avanzada edad. Y le dijo, pastor, quiero decirle que nunca pude vencer la pornografía. Y estoy en mi lecho de muerte. No la pude vencer. Y pues aquí está. Estoy muriendo y quiero abrirme con usted. Quiero que usted ore por mí. Quiero que usted ore por... Yo sé que tengo una seguridad en Cristo para la salvación. Yo sé, pero quiero confesar esto que estoy cargando en mí. Y el pastor oró por él. Y dice, cuando él confiesa su rostro, su semblante, como que se hubiera despojado de algo. Pero el pastor dijo, híjole, tantas veces que nos veíamos, ¿por qué no él se abrió? ¿Por qué tuvo que estar en su lecho de muerte? Gracias a Dios, él pudo de alguna manera ponerse a cuentas con Dios en el hecho de su muerte. Pero no pasó así con Ananías y Zafira. Tú y yo, mis hermanos, tenemos la oportunidad del día de hoy que tenemos vida, el esforzarnos en luchar contra el pecado, como dice Hebreos capítulo 4, que no hemos luchado hasta la sangre. No hemos luchado hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Quiero leer este pasaje, hermano. Hebreos, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos en el capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mis hermanos, no hemos batallado hasta la sangre contra el pecado. Esforcémonos por luchar contra el pecado. Yo tengo pecados que tengo que luchar todos los días con él, y yo sé que si dejo crecer un pecado en mí, me va a tirar al suelo, me va a revolcar y ustedes me van a desconocer por completo. Conozcámonos, mis hermanos, y luchemos contra nuestros pecados. Luchemos en contra de ellos hasta la sangre. Oramos.